digamos, lo de Cook con cómo se relaciona con nuestra organización, con el Tupac Amaru, bueno, no solamente con nuestra organización, sino con otras organizaciones que nos rodean y son solidarias con nosotros y nos acompañaron durante todo este tiempo de persecución que hemos sufrido y que seguimos sufriendo, pero creo que se inscribe en con una lógica, un criterio de, de lo que interpretamos nosotros y lo que interpretaba Cook, que es el peronismo. Eh, en términos de lo que es, nosotros interpretamos que el peronismo es un movimiento claramente revolucionario, igual que Cook. Eh, lo mismo que expresa Lo mismo que expresa Julio Trosler en ese epílogo de la película de Rodolfo Walsh, ¿no? De Operación Masacre, donde se pregunta qué es el peronismo, ¿no? Bueno, es el odio de las clases dominantes sobre los humildes de la patria, sobre los trabajadores, bueno, eh, Bueno, creo que eso es lo que nos amalgama con el pensamiento de Cook. Creo que interpretamos el peronismo de la misma manera que en ese concepto que él. Y creo que la actividad que desarrolló la organización tiene que ver con eso, digamos, con construir una organización con mucha identidad de abajo, con construir un, un proceso autónomo que que nos resuelva a los más humildes la situación, las cuestiones básicas como es la salud, el trabajo, la educación, que creo que fue algo que resolvimos en los años donde el Estado nos permitió avanzar, como fue en los años del kirchnerismo, lo que nos permitió salir de una situación defensiva. Logramos eso, digamos. Y además apuntalar a una cuestión que tiene que ver con la patria grande y con la soberanía, que expresaba muy bien en ese momento eh, el peronismo de ese momento, del 2003, 2004, durante todo el proceso del kirchnerismo, digamos, de alguna manera. Eh, Y además un modelo basado muy fuertemente en la militancia, digamos, en creer que la militancia es un actor revolucionario y puede modificar a partir de, de su pensamiento crítico, de su irreverencia, eh, situaciones de injusticia en nuestro país. Y se basó muchísimo en esa militancia. Creo que además aportó a elevar el nivel de conciencia de nuestro pueblo, porque poder haber construido 8.000 viviendas en Jujuy y otras cuantas en otros lugares del país, lo que demostró para el movimiento popular fue que los humildes pueden resolver sus cuestiones básicas que no son ni vago, ni chorro, ni inservibles, como siempre nos quisieron, siempre le quisieron demostrar a la sociedad las oligarquías y, y los medios hegemónicos y los poderosos de este país, digamos. Creo que eso es algo que básicamente no nos perdonan. Y por eso fue Milagro detenida aquel 16 de enero del 2016. Fue la primera detenida y la primera presa política de la Argentina porque
Creo que la oligarquía interpretó y leyó bien que había que borrar de la faz de la tierra experiencias como la que había construido Milagro, que generaban autoestima, que generaban un nivel de conciencia en todo el movimiento popular que era posible que los humildes gobiernen este país y resuelvan sus problemas. Eh, bueno, seguimos en la misma situación, digamos, de defensiva desde aquel 16 de enero, porque nuestros compañeros siguen detenidos y seguimos en la misma situación que vivía Cook dentro del peronismo, con sectores que interpretan el peronismo como lo interpretamos nosotros, como lo interpretaba Cook, y sectores que interpretan el peronismo como, no sé, como lo interpretaba Bandor o como lo interpretaba otros actores del peronismo de esa época que de alguna manera coqueteaban y pactaban con el poder de ese momento. Y ahora también sucede lo mismo, ¿no? Pasaron muchas cosas en el peronismo en muchos años. El peronismo perdió ese concepto movimentista. Lo que nunca perdió, por lo menos en un sector de la militancia, es ese criterio, ese concepto de la irreverencia y de las posicionamientos y las posiciones revolucionarias. Ahora, el peronismo en algún plano se empezó a burocratizar en una situación, en una clase política que es como un gueto en Argentina. Esto es así. Eh, donde creo que, digamos, donde plantean, digamos, bueno, la política es el arte de lo posible, ¿no? Este concepto de mierda que instalaron los radicales, el peronismo, la política es el arte de lo posible y nosotros creemos que la política es el arte de lo imposible, digamos. O la política es el arte de transformar la realidad, no de diagnosticarla como nos está sucediendo ahora. Ahora, eso nos llevó a posiciones cada vez más parecidas a la del enemigo. Y bueno, y después la política, después leen la política desde ese lugar de clase, digamos. Se miran la cola, se cree que la realidad es lo que pasa en los despachos, en oficiales. eh, Se alejan cada vez más de la gente, sus dirigentes dejan de ser cada vez más parecidos a las bases, y empiezan, bueno, los procesos de crisis de representación de la política, que es lo más trágico que nos puede pasar y que nos está pasando, y que nos está pasando. Eso es en el plano de la política, en el plano de la gremial, bueno, ni te cuento, digamos, qué sé yo. Cook vivió lo que fue la burocracia sindical y la enfrentó y la confrontó. Este, y yo te podría decir que ojalá que hoy tuviéramos burócratas sindicales, porque lo que tenemos son empresarios sindicales. O sea, menos mal que Cook no vio esto, digamos, la transformación de dirigentes sindicales en empresarios. Pero sí, digamos, creo que nosotros apostamos a eso, digamos, apostamos a una militancia que se revele a esa situación.